en mi concepto, unió a la mayoría de universidades con un mismo fin, que fue salvar la educación superior. En mi caso, estuvimos en un encuentro a nivel nacional de todas las universidades, donde todos teníamos la misma bandera, donde todos queríamos, acomodar al lugar, salvar nuestras universidades, no solo para nosotros, sino también para las personas que vienen más adelante. Y todo esto también se debe a una crisis que en cierta medida afronta el país. Bueno, también hay otros factores, como lo son la corrupción, que es inevitable, que vemos en la mayoría de instituciones de Colombia, se ve este gran problema. Pero ya hablando un poco acerca de la situación actual, que es el tema que nos reúne hoy, en cómo se va manejando la educación superior en Colombia en esta pandemia. Bueno, quisiera empezar mi introducción del tema mencionando una frase que me ha llamado mucho la atención desde que empezó toda esta crisis, y es una frase que menciona el investigador y economista Julián de Zuviría en un artículo que publicó en la revista Semana, que es: la educación no debe parar. La educación es un derecho fundamental y que todos deberíamos defender. La educación, a pesar de esta situación que estamos manejando, la educación siempre debe primar por encima de otro tipo de situaciones, como en este caso lo es el virus del COVID, que ha sido un virus que realmente no nos esperábamos. Este virus empezó en China hace un determinado tiempo, y muchas personas no creían que se iba a propagar tan rápido, que iba a llegar de un lado del mundo al otro de una manera tan rápida, que realmente hasta los gobiernos nacionales y de países como incluso Estados Unidos no consideraban que fuera a llegar. Hoy en día nos enfrentamos con otra problemática, que es la mayoría de infectados. En Colombia tenemos más de 10.000 infectados. En el departamento del Atlántico en el cual resido ya tenemos más de 1.000 infectados. Entonces es una situación que realmente es preocupante. Bueno, para ya meterme un poco más a fondo, me gustaría como mencionar cómo empieza un poco todo este tema de la educación virtual que muchos llamamos, en la cual nos alberga hoy en día. Bueno, principalmente en marzo, hace aproximadamente 2 meses, el gobierno nacional decide, eh, decide colocarnos en un aislamiento preventivo obligatorio a todas las personas que residimos en el país, exceptuando sectores principales de la economía, como lo son el sector de la salud y el sector alimenticio, que son sectores que no pueden parar a pesar de cualquier situación. Eh, entonces el gobierno nacional decide sacar un decreto en el cual nos aísla en nuestras casas, en nuestras familias, para poder, pues, prevenir la rápida propagación de este virus que todos digamos que estamos viviendo en este momento. Esto lo que hace es que, como lo menciono, la mayoría de sectores se detengan. Bueno, uno de los sectores que también se detienen es el sector educación. Tanto la educación básica, media y superior tienen que parar de manera presencial, pero como lo mencioné al comienzo de mi intervención, la educación en sí no debe parar, paró de manera presencial, y ahí es donde está el modelo de educación en el que estamos afrontando ahora, perdón, que es un modelo de educación remota. Solemos confundirlo con la educación virtual, pero tenemos que tener claro ciertas diferencias de este tipo de modelo educativo. En el caso del modelo de educación remota, que es el que tenemos hoy en día la mayoría de universidades, es un modelo que se da de manera sincrónica. Es decir, tenemos los docentes del otro lado de la pantalla explicándonos, dictándonos ciertas clases, y nosotros del otro lado tratando de tener una interacción estudiante-docente. Es más que una simple clase grabada, que es lo que vemos en una educación virtual, que tienen instituciones como el SENA y otro tipo de entidades.
pero nosotros hoy en día, para nosotros ha sido un reto, digamos, manejar este tipo de educación. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi caso personal, eh, no había utilizado, digamos, medios virtuales para manejar, para manejar mi educación superior. Digamos que lo normal que estamos acostumbrados a hacer es quizás subir trabajos, enviárselo al profesor por correo, pero ya tener este tipo de clases donde el docente nos coloca un link de una clase y nosotros entramos y lo escuchamos hablar, a veces no tenemos el espacio, no tenemos las herramientas para, para afrontar esta situación y esa ha sido una problemática muy importante en todo lo que afronta la educación superior hoy en día, que es qué cantidad de personas no tienen acceso a implementos para seguir con su educación. Y es algo que nos llama mucho la atención y es en este momento, digamos, es cuando más se ha notado el nivel de desigualdad que tenemos nosotros en el país. Realmente la desigualdad en Colombia está por encima del 50%. En el nivel de informalidad está aproximadamente en el 47%. Y incluso la pobreza multidimensional, nos damos cuenta de que la región Caribe tiene aproximadamente el 33%. Y es ahí donde nosotros nos detenemos a pensar realmente qué está pasando con nuestras familias, con la educación, qué va a pasar con personas que quizás no tienen el acceso que nosotros tenemos en estos momentos de tener un computador, un teléfono celular, para poder acceder a su derecho a la educación. Hablando con respecto a esto, han existido muchas iniciativas de movimientos estudiantiles que han tratado de liderar una bandera de la educación debe ser gratuita, la educación pública, la matrícula debe ser gratuita. Estuve leyendo en estos días una, una, una propuesta que sacó, un proyecto que sacó el gobernador del Magdalena, donde enfocaba que se debían dar gratuidad en la matrícula a los estratos 1, 2 y 3, porque él mencionaba todo lo que acabo de mencionar, que el nivel de desigualdad, de informalidad, se está incrementando más y se está notando más. Y las familias hoy en día solo piensan en, obviamente, en qué voy a hacer mañana, cómo voy a comer mañana, cómo voy a pagar los servicios públicos. Y no están pensando en una matrícula académica o incluso comprar un computador para poder acceder a la educación remota, perdón. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar que hay más allá, hay soluciones. Y en mi caso personal, creo que la educación remota es una buena herramienta, pero es una buena herramienta que se debe utilizar con garantías, donde nosotros podamos mirar qué tanta cantidad de personas se ven afectadas si se hace este tipo de educación. Por lo menos en el caso de la Universidad del Atlántico, la deserción ha incrementado aún más. Muchos estudiantes no tienen acceso a ni siquiera un teléfono celular y por lo menos a la universidad se le está pidiendo un ingreso a este 2021 con garantías para aquellos estudiantes de estrato principalmente 1 y 2, que representan aproximadamente el 94% de la población estudiantil y no tienen acceso a un medio para aprender, para, para adquirir conocimiento. Esa es una de las iniciativas que creo que debemos hacer todas las personas y no quizás parar la educación, sino tratar de buscarle soluciones. Otras iniciativas que también me llamaron mucho la atención y que resalto, la comentaba Julián de Subiría en su artículo. Él comentaba que los estudiantes universitarios deberíamos buscar medios para seguir en nuestra educación y no liderar la bandera que quizás por muchos años hemos buscado, digamos, parar para avanzar, que digamos que se escuchen la mayoría de paros que se han presentado, sino buscar formas como él mencionaba, eh, donar chips, perdón, que estuvieran recargados con internet
y que la mayoría de personas en Colombia pues tenía acceso a un teléfono móvil, smartphone, que podía quizás tener datos, pero eso sí, con un nivel de flexibilidad que le permitiera a las personas que de pronto no tuvieran todo el tiempo ese internet o no tuvieran conexión, porque hay lugares, sobre todo en las zonas rurales, que se ve aún más marcada la desigualdad, no tienen todo el tiempo ese nivel de conexión pues para poder tomar las clases y enviar sus trabajos. Es una de las iniciativas que realmente recalco y me llaman mucho la atención. Algo importante también es que de toda esta pandemia, eh, por lo menos en mi caso personal, creo que he aprendido a utilizar las TICs. Realmente no tenía mucho contacto con ellas. Al principio quizás no sabía utilizar mucho plataformas como Google Meet, Zoom, y ahora hasta me siento experta cuando entro a la plataforma y presento diapositivas, hago exposiciones. Ahora es una forma incluso de comunicarnos con nuestras familias. Es una forma en que el docente nos transmite su conocimiento. Y esa es como la bandera que siempre voy a recalcar que debemos liderar todos los estudiantes. En cuanto a la cobertura, es un tema complicado porque, como lo mencionaba, digamos que es difícil llegar a toda la población estudiantil de las universidades principalmente públicas. En el caso de nuestra universidad, aproximadamente 25.000 estudiantes y la Universidad de Cartagena